Elena se despertó a las 4 de la madrugada con el corazón latiendo tan rápido que pensó que iba a explotar dentro de su pecho, y cuando intentó respirar profundo, sintió que sus pulmones se habían convertido en dos piedras pesadas que no dejaban entrar aire. Llevaba las manos a su pecho para intentar calmarse, pero lo que sintió bajo sus dedos la aterrorizó completamente. Su pecho estaba tan hinchado y caliente que parecía que tenía fuego ardiendo debajo de la piel, y cuando se miró en el espejo del baño vio que toda el área desde su cuello hasta la mitad de su torso estaba roja brillante, como si alguien le hubiera derramado agua hirviendo encima. Había probado 4 medicamentos diferentes para la ansiedad, que los doctores le recetaron uno tras otro, cada uno más fuerte que el anterior, pero en lugar de mejorar, cada día se sentía peor. Su cuerpo le estaba gritando que algo estaba terriblemente mal, pero entonces una doctora anciana de 73 años, que vivía en India, le enseñó cómo preparar una raíz antigua llamada ashwagandha, de una forma tan específica, que cuando Elena vio los resultados en sus análisis de sangre, después de apenas 3 semanas, no podía creer que fueran de la misma persona. Tenés el coraje de descubrir cómo una planta que se ha usado durante 5000 años logró en 21 días lo que 4 ansiolíticos de última generación no pudieron hacer en 8 meses? Comenta aquí abajo. Sí, necesito saber esto. Y quédate hasta el final porque los 612 estudios científicos que la Universidad de Harvard publicó sobre esto van a cambiar completamente todo lo que pensabas sobre el estrés, la ansiedad y el burnout. Elena tenía 38 años y trabajaba como directora de marketing digital en una empresa multinacional en Madrid, donde manejaba campañas para clientes en 12 países diferentes, lo que significaba reuniones virtuales a las 6 de la mañana con Asia y llamadas de emergencia a las 11 de la noche con California. Era una de esas mujeres brillantes y ambiciosas que había escalado rápidamente en su carrera profesional, que ganaba un salario que sus padres nunca hubieran soñado posible, pero que pagaba un precio que nadie veía, porque detrás de los trajes elegantes y las presentaciones impecables había una persona que no había dormido más de 4 horas seguidas en 2 años. Estaba casada con David, un arquitecto que también trabajaba jornadas imposibles, y tenían una hija de 6 años llamada Sofía que pasaba más tiempo con la niñera que con sus propios padres, algo que Elena odiaba, pero sentía que no tenía opción, porque si bajaba el ritmo, aunque fuera un poco, había 20 personas más jóvenes, hambrientas y desesperadas, esperando tomar su lugar. Sus compañeros la admiraban porque Elena nunca decía que no a ningún proyecto, podía manejar 5 crisis simultáneas, sin perder la calma, y siempre entregaba resultados que superaban las expectativas. Pero lo que nadie sabía es que Elena mantenía esa fachada perfecta tomando 3 tazas de café expreso por la mañana, 2 bebidas energéticas por la tarde, y pastillas para dormir por la noche, que dejaban de funcionar después de 2 horas, obligándola a despertarse en medio de la madrugada, con la mente acelerada repasando mentalmente todas las tareas pendientes del día siguiente. Si vos también trabajás en un ambiente de alta presión, o conoces a alguien que está sufriendo de burnout, comenta, yo también estoy quemado, y decime, ¿desde qué ciudad de España nos estás viendo? Todo comenzó de manera inocente hace aproximadamente 2 años cuando la empresa de Elena consiguió un cliente gigantesco que representaba el 30% de sus ingresos anuales, pero que exigía disponibilidad 24/7. Al principio, Elena pensó que era emocionante, el desafío perfecto para demostrar su capacidad. Entonces empezó a trabajar 12 horas al día, luego 14, luego 16, hasta que llegó un punto donde ya no sabía dónde terminaba el trabajo y dónde comenzaba su vida personal, porque revisaba emails durante el desayuno, respondía a mensajes de Slack mientras ayudaba a Sofía con la tarea y tomaba llamadas de conferencia mientras preparaba la cena. Los primeros síntomas fueron sutiles: un dolor de cabeza constante que nunca se iba completamente, una tensión en los hombros, que se volvió tan normal que Elena olvidó cómo se sentía tener los músculos relajados. Luego empezaron los problemas digestivos. Su estómago se retorcía cada mañana, antes de ir a la oficina, y había días donde no podía comer nada sólido hasta la tarde, porque sentía náuseas constantes.
Pero Elena, siendo la persona orientada a resultados que era, simplemente tomaba antiácidos, llevaba barras de proteína en su bolso, y seguía adelante porque en su mente descansar era para los débiles, y ella definitivamente no era débil, pero hace 6 meses todo cambió dramáticamente. Una mañana Elena estaba en el baño del edificio corporativo, lavándose las manos antes de una reunión importante cuando sintió una picazón intensa en su pecho. Se paró frente al espejo, y con su mano tocó el área sobre su blusa, y lo que sintió la dejó paralizada. Su pecho estaba anormalmente caliente, y cuando presionó levemente, sintió que la piel debajo estaba hinchada como si algo estuviera creciendo debajo de la tela. Llevó su otra mano a su boca en un gesto involuntario de shock, mientras sus ojos se abrían enormes, mirando su propio reflejo con terror creciente, porque aunque no podía ver nada a través de la ropa, podía sentir que algo muy malo estaba pasando. Esa noche en casa, cuando finalmente tuvo un momento de privacidad, se quitó la blusa frente al espejo de su habitación y quedó paralizada por lo que vio toda el área de su pecho desde el cuello hasta la mitad del torso. Estaba cubierta con una erupción roja brillante, salpicada de protuberancias pequeñas que parecían urticaria, pero más severa, y la piel estaba tan inflamada que brillaba bajo la luz, como si estuviera estirada al máximo. Dale like si alguna vez tu cuerpo te ha dado señales de alarma que intentaste ignorar porque estabas demasiado ocupado. Elena, siendo una persona práctica y orientada a soluciones, inmediatamente hizo una cita con su médico de cabecera, el Dr. Fernández, quien después de examinar la erupción, dijo que parecía dermatitis atópica, severa, probablemente desencadenada por estrés. Te voy a recetar una crema con corticoides, dijo mientras escribía en su computadora. Aplícala 2 veces al día y deberías ver mejoría en una semana. También te recomiendo que intentes reducir tu nivel de estrés. Elena casi se ríe ante ese último comentario, porque ¿cómo se suponía que iba a reducir su estrés cuando tenía 8 proyectos? Con fechas límite imposibles, un jefe que esperaba respuestas instantáneas a cualquier hora, y una hija que merecía una madre presente. Pero lo que más le molestó es que el doctor hacía que sonara tan simple como si el estrés fuera algo que podías apagar y encender como un interruptor de luz. Elena aplicó religiosamente la crema de corticoides cada mañana y cada noche durante 2 semanas completas, pero en lugar de mejorar la erupción, se extendió. Ahora cubría no solo su pecho, sino también su cuello, sus hombros, y estaba comenzando a bajar por sus brazos. Volvió al doctor Fernández, quien esta vez parecía más preocupado, y le recetó corticoides más fuertes junto con antihistamínicos para reducir la inflamación. Pero después de otras 2 semanas el resultado fue el mismo: cero mejoría. De hecho, cada vez que Elena tenía una semana particularmente estresante en el trabajo, la erupción se volvía más brillante, más caliente, más dolorosa, como si su piel estuviera gritando lo que su boca no podía decir. Necesito que pares. Fue entonces cuando Elena empezó a experimentar algo que nunca antes le había pasado: ataques de pánico que llegaban sin aviso, como olas gigantes que la ahogaban. El primero sucedió durante una presentación importante frente al equipo ejecutivo. Elena estaba a mitad de su exposición cuando de repente sintió que la habitación comenzaba a girar. Su corazón empezó a latir tan rápido que podía escucharlo en sus oídos. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente, y lo peor de todo, sintió que no podía respirar, como si alguien hubiera puesto un peso de 50 kilos sobre su pecho. Tuvo que excusarse, corrió al baño, se encerró en un cubículo y se sentó en el piso abrazando sus rodillas, mientras lágrimas caían por su cara completamente fuera de control durante casi 20 minutos, hasta que finalmente pudo respirar con normalidad otra vez. Después de ese episodio, los ataques de pánico se volvieron cada vez más frecuentes, a veces 3 o 4 por semana, siempre en los momentos más inconvenientes durante reuniones importantes, mientras manejaba en la autopista, una vez incluso mientras recogía a Sofía del colegio, y tuvo que fingir que todo estaba bien, mientras su hija de 6 años la miraba con preocupación preguntando: «Mami, ¿por qué estás llorando?». David, su esposo, estaba cada vez más asustado porque veía a Elena deteriorarse frente a sus ojos. Ya no dormía en absoluto. Pasaba las noches dando vueltas en la cama, con el corazón acelerado,
y la mente corriendo a 1000 km/h repasando cada email, cada conversación, cada posible error que podría haber cometido durante el día. Había perdido casi 8 kilos en 3 meses, no porque estuviera haciendo dieta, sino porque literalmente no podía comer su garganta. Se cerraba cada vez que intentaba tragar comida sólida. Su cabello, que siempre había sido grueso y brillante, ahora se caía en mechones cada vez que se duchaba, dejando el desagüe cubierto con una cantidad alarmante de pelo. Pero lo más aterrador era la erupción en su pecho, que ahora no era solo roja, sino que había desarrollado áreas de piel oscura, casi negra, que el dermatólogo dijo que era hiperpigmentación, causada por inflamación crónica. Elena, por favor, tienes que renunciar a ese trabajo, te está matando, le suplicó David una noche después de encontrarla llorando en el baño a las 3 de la madrugada. Pero Elena no podía ni siquiera considerar esa opción porque en su mente, renunciar significaba fracaso, significaba admitir que no era lo suficientemente fuerte, significaba decepcionar a todos los que habían confiado en ella. Entonces, en lugar de renunciar, fue a un psiquiatra quien, después de escuchar su historia durante 45 minutos, le diagnosticó trastorno de ansiedad generalizada con ataques de pánico y le recetó alprazolam, que es uno de los ansiolíticos más comunes, y también un antidepresivo llamado escitalopram. Comenta: esto me está pasando a mí si te sentís identificado con la historia de Elena, y comparte para que llegue a alguien que necesita ayuda urgente. Elena comenzó a tomar el alprazolam 2 miligramos 3 veces al día, exactamente como le indicó el psiquiatra, y durante los primeros días sintió un alivio increíble. La ansiedad constante que había sido su compañera durante meses finalmente disminuyó, los ataques de pánico se detuvieron, y por primera vez en mucho tiempo pudo dormir más de 2 horas seguidas. Pero ese alivio duró apenas 2 semanas, antes de que su cuerpo comenzara a desarrollar tolerancia al medicamento. Entonces necesitaba dosis más altas para sentir el mismo efecto. El problema era que con dosis más altas venían efectos secundarios que hacían su vida imposible. Elena se sentía como un zombi durante el día. Su mente estaba tan embotada que no podía concentrarse en reuniones importantes, olvidaba conversaciones que había tenido hace apenas 1 hora, y cometía errores tontos que nunca antes hubiera cometido. Además, el alprazolam es altamente adictivo, y cuando Elena intentó reducir la dosis, aunque fuera un poco, experimentaba síntomas de abstinencia tan severos, sudoración excesiva, temblores, náuseas y una ansiedad rebote, que era peor que la ansiedad original. Entonces se sentía atrapada en un círculo vicioso. Necesitaba el medicamento para funcionar, pero el medicamento la estaba convirtiendo en una versión de sí misma que no reconocía. Después de 6 semanas, el psiquiatra decidió cambiarla a clonazepam, otro ansiolítico que supuestamente tenía menos riesgo de adicción, pero el clonazepam, aunque controlaba un poco la ansiedad, le causaba una fatiga tan profunda que Elena podía quedarse dormida en cualquier momento, incluso de pie. Hubo una ocasión donde se quedó dormida durante una videollamada con un cliente importante, y su jefe tuvo que inventar una excusa sobre problemas de conexión para cubrir la vergüenza. Luego probaron con lorazepam, que funcionó durante exactamente 12 días antes de que dejara de hacer efecto por completo, y Elena volviera a experimentar ataques de pánico diarios. El cuarto medicamento fue buspirona, que supuestamente no causaba adicción ni somnolencia, pero tampoco funcionó absolutamente nada para controlar su ansiedad. Entonces, después de 8 meses probando 4 ansiolíticos diferentes con múltiples ajustes de dosis, Elena se encontraba en peor estado que cuando empezó. Ahora no solo tenía la erupción severa en su pecho que se había extendido por todo su torso, sino que también tenía ataques de pánico diarios, insomnio crónico, había ganado 12 kilos por los efectos secundarios de los antidepresivos. Su libido había desaparecido completamente, causando problemas en su matrimonio, y lo más aterrador es que había comenzado a tener pensamientos oscuros sobre que tal vez estaría mejor si simplemente dejara de existir. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando una compañera de trabajo llamada Isabel se acercó a Elena durante el almuerzo.
Elena, ¿puedo hablar contigo sobre algo?, dijo Isabel con voz suave y llena de preocupación. He notado que no estás bien y quiero contarte algo que me ayudó cuando estuve exactamente donde tú estás ahora. Resulta que Isabel había pasado por un episodio similar de burnout severo 3 años atrás, cuando trabajaba en la misma empresa, y había estado al borde del colapso total tomando 5 medicamentos diferentes que la convertían en una sombra de sí misma. Mi prima vive en Bangalore, India, continuó Isabel, y me contó sobre una doctora anciana especializada en medicina ayurvédica que había ayudado a cientos de personas con problemas de estrés crónico y ansiedad, usando una planta llamada ashwagandha, preparada de una forma muy específica tradicional. Elena, siendo una persona escéptica y orientada a la ciencia, inmediatamente pensó que eso sonaba a pseudociencia, a estafa de esas que prometen curaciones milagrosas. Pero Isabel sacó su teléfono y le mostró fotografías de ella misma de hace 3 años, luciendo exactamente como Elena lucía ahora: ojos hundidos, piel opaca, expresión de agotamiento total, y luego fotografías recientes donde Isabel se veía radiante, saludable, llena de vida. Esto me salvó, Elena, dijo Isabel con lágrimas en los ojos, cuando los medicamentos de la psiquiatra dejaron de funcionar. Cuando ya no sabía qué más hacer, esta planta me devolvió mi vida, y luego me mostró algo que capturó completamente la atención de Elena: un estudio científico publicado por la Universidad de Harvard que demostraba que la ashwagandha reducía los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, de manera más efectiva que muchos ansiolíticos sintéticos, y lo mejor de todo, sin los efectos secundarios horribles. Esa noche Elena no pudo dormir, pero esta vez no era por ansiedad, sino por una chispa de esperanza que no había sentido en meses. Pasó horas investigando en Internet, leyendo estudios científicos sobre la ashwagandha, y quedó absolutamente sorprendida por la cantidad de investigación rigurosa que existía: más de 600 estudios publicados en revistas médicas respetables, demostrando que esta planta, que se había usado en India durante 5000 años, realmente funcionaba para reducir el estrés, la ansiedad y los niveles de cortisol. Dale like si crees que a veces las respuestas que buscamos desesperadamente están en lugares que nunca imaginamos. Una semana después, Elena estaba en un avión rumbo a Bangalore, India, con una maleta pequeña y una mezcla de esperanza y escepticismo en su corazón. Había usado todos sus días de vacaciones acumulados, que eran apenas 10 días, porque no había tomado vacaciones en 2 años, y había gastado sus ahorros de emergencia en el boleto de avión más barato que pudo encontrar, con 2 escalas que convertían el viaje en una tortura de 24 horas. Cuando finalmente aterrizó en Bangalore, exhausta, con la piel de su pecho ardiendo bajo la ropa, y con ese peso constante de ansiedad oprimiendo su respiración, Isabel la estaba esperando en el aeropuerto junto con su prima Lakshmi. «Te vamos a llevar directamente a la clínica de la doctora Priya», dijo Lakshmi con una sonrisa cálida. «Ella ya sabe que vienes y ha preparado todo». Manejaron durante casi 1 hora por calles caóticas, llenas de rickshaws coloridos, vacas caminando tranquilamente entre el tráfico y el olor penetrante de especias mezclado con incienso, hasta que finalmente llegaron a una casa tradicional de 2 pisos, en un barrio tranquilo rodeado de árboles tropicales y jardines llenos de plantas medicinales. La doctora Priya estaba esperándolas en la entrada, una mujer pequeña y delgada de 73 años, con el cabello completamente gris, recogido en una trenza larga que le llegaba hasta la cintura, vestida con un sari blanco tradicional y con ojos que parecían ver directamente a través de tu alma. «Bienvenida, hija», dijo la doctora Priya en español, con un acento marcado pero perfectamente comprensible. «Sé exactamente por qué estás aquí. Tu cuerpo está gritando porque tu mente no ha sabido escuchar». La doctora llevó a Elena a una habitación de consulta simple pero acogedora, con pisos de madera, paredes decoradas con diagramas antiguos del cuerpo humano, según la medicina ayurvédica, y el olor distintivo a sándalo e incienso. «Siéntate y muéstrame», dijo la doctora con voz firme pero compasiva. Elena, con manos temblorosas, se quitó la blusa, quedando solo con su sostén, y reveló la erupción que ahora cubría casi todo su torso, un mosaico de rojo brillante, manchas oscuras, piel escamosa y áreas hinchadas que parecían a punto de reventar.
La doctora Priya se acercó y con dedos suaves pero firmes tocó diferentes áreas del pecho de Elena, presionando levemente en algunos puntos y observando cómo la piel reaccionaba. Esto dijo la doctora, mientras seguía examinando. No es solo una erupción en tu piel. Esto es tu sistema nervioso colapsado. Tu cuerpo está produciendo cantidades masivas de cortisol, que es la hormona del estrés, y ese cortisol está causando inflamación sistémica en todo tu cuerpo, pero se manifiesta más visiblemente en tu piel, porque la piel es el órgano más grande, y el primero en mostrar cuando algo está mal internamente. La doctora Priya se sentó frente a Elena y comenzó a explicar con paciencia infinita algo que ninguno de los múltiples doctores occidentales que Elena había visitado le había explicado claramente. En la medicina ayurvédica que tiene 5000 años de historia, entendemos que el cuerpo y la mente no son entidades separadas, sino que están completamente interconectadas. Cuando tu mente está bajo estrés crónico, constante, tu cerebro específicamente, una parte llamada hipotálamo, envía señales a tus glándulas suprarrenales, que son 2 pequeños órganos que se sientan encima de tus riñones, diciéndoles que produzcan cortisol, que es la hormona que te ayuda a lidiar con situaciones de peligro. En situaciones normales el cortisol sube cuando hay una emergencia, te ayuda a reaccionar rápido, y luego baja cuando el peligro pasa. Pero en tu caso, Elena, tu cuerpo ha estado en modo emergencia durante 2 años completos. Entonces tus glándulas suprarrenales han estado bombeando cortisol sin parar, como si estuvieras corriendo de un león cada minuto de cada día. Ese exceso de cortisol causa inflamación en todo tu cuerpo, debilita tu sistema inmunológico, interrumpe tu sueño, arruina tu digestión y se manifiesta en tu piel, como esa erupción horrible que tienes. Los medicamentos que te dieron los psiquiatras, como el alprazolam y el clonazepam, solo tratan los síntomas, te calman temporalmente, pero no hacen nada para detener la producción excesiva de cortisol, que es la raíz del problema. Entonces es como intentar secar el piso mientras la tubería sigue goteando. Nunca vas a resolver el problema real. La doctora Priya se levantó y fue hacia una estantería llena de frascos de vidrio con diferentes hierbas y raíces secas. Esto dijo, mientras tomaba un frasco lleno de raíces retorcidas de color marrón claro. Es ashwagandha, que en sánscrito significa olor a caballo porque la raíz fresca huele un poco a caballo, pero también porque tradicionalmente se creía que te daba la fuerza y el vigor de un caballo. La ashwagandha es lo que llamamos un adaptógeno, que significa que ayuda a tu cuerpo a adaptarse al estrés, pero no de la manera en que lo hacen tus ansiolíticos químicos, que básicamente apagan tu sistema nervioso. La ashwagandha funciona regulando directamente el eje HPA, que es el sistema de respuesta al estrés de tu cuerpo. Le dice a tus glándulas suprarrenales que dejen de producir tanto cortisol y al mismo tiempo fortalece tu capacidad de manejar el estrés sin colapsar. Pero aquí viene la parte más importante, continuó la doctora, mientras comenzaba a moler las raíces secas en un mortero de piedra tradicional. La ashwagandha que compras en cápsulas en las tiendas naturistas occidentales generalmente no funciona bien, porque ha sido procesada a altas temperaturas, que destruyen muchos de los compuestos activos, o porque usan extractos estandarizados que eliminan otros componentes importantes que trabajan sinérgicamente. Para que la ashwagandha realmente funcione contra el estrés crónico severo, como el tuyo, necesitas usar la raíz entera, molida fresca preparada de una manera muy específica que preserva todos los compuestos activos, los guidanólidos, que son los principales componentes medicinales, pero también los alcaloides y otros fitoquímicos que la ciencia moderna apenas está comenzando a entender. Comenta, increíble. Si no sabías que la forma en que se prepara una planta puede cambiar completamente si funciona o no. Durante los siguientes 40 minutos, la doctora Priya le enseñó a Elena exactamente cómo preparar la ashwagandha de la manera tradicional, ayurvédica, que había sido perfeccionada durante miles de años. Primero dijo mientras seguía moliendo las raíces en el mortero de piedra: necesitas moler la raíz seca hasta convertirla en un polvo fino.
Pero no uses una licuadora eléctrica porque el calor generado por las cuchillas girando a alta velocidad puede dañar algunos de los compuestos sensibles. Usa un mortero de piedra o un molinillo de café manual. Luego vas a tomar una cucharadita rasa, que son aproximadamente 3 gramos de este polvo, y la vas a mezclar con una taza de leche tibia no caliente, porque el calor excesivo también puede degradar los guidanólidos. La leche es importante porque los guidanólidos son liposolubles, lo que significa que se absorben mejor cuando se toman con grasa. Entonces la grasa de la leche ayuda a tu cuerpo a absorber los compuestos activos mucho más eficientemente que si solo tomaras el polvo con agua. Si eres intolerante a la lactosa, puedes usar leche de coco o leche de almendras, pero debe tener algo de grasa. Vas a tomar esta preparación 2 veces al día, una vez en la mañana 30 minutos después del desayuno y una vez en la noche 1 hora antes de dormir. La doctora Priya mezcló el polvo de ashwagandha en una taza de leche tibia y se la dio a Elena. Toma esto ahora y vamos a ver cómo responde tu cuerpo. Elena tomó la taza con manos temblorosas y bebió el líquido, que tenía un sabor amargo y terroso, pero no desagradable, mezclado con un leve dulzor de la leche. Durante los primeros 10 minutos no sintió nada diferente, pero luego gradualmente comenzó a notar algo extraordinario. La tensión constante que había estado viviendo en sus hombros y su cuello desde hacía meses comenzó a aflojarse, como si alguien estuviera desenrollando lentamente una cuerda que había estado apretada durante demasiado tiempo. Su respiración, que siempre era superficial y rápida, comenzó a profundizarse naturalmente, sin que ella tuviera que hacer ningún esfuerzo consciente. Y lo más sorprendente es que la picazón ardiente constante en su pecho, que la había atormentado durante 6 meses, comenzó a disminuir, como si alguien hubiera bajado el volumen de una alarma insoportable. «¿Qué está pasando?», preguntó Elena con voz temblorosa. «¿Por qué me siento diferente tan rápido?». La doctora Priya sonrió con sabiduría. «Lo que estás sintiendo es tu sistema nervioso comenzando a salir del modo de supervivencia. La ashwagandha está actuando sobre los receptores GABA en tu cerebro, que son los mismos receptores que afectan medicamentos como el alprazolam, pero de una manera mucho más suave y natural, sin apagar completamente tu sistema nervioso, solo modulándolo, devolviendo el balance. También está comenzando a inhibir la producción excesiva de cortisol en tus glándulas suprarrenales y está reduciendo la inflamación en todo tu cuerpo. Pero esto es solo el comienzo, Elena. Para que veas resultados reales duraderos, necesitas tomar esto religiosamente durante al menos 3 semanas, 2 veces al día sin faltar ni un solo día. Elena se quedó en India durante los 10 días que tenía de vacaciones, y durante ese tiempo siguió exactamente el protocolo que la doctora Priya le indicó. Cada mañana se despertaba, tomaba su desayuno ligero, esperaba 30 minutos y luego preparaba su taza de ashwagandha con leche tibia, que bebía lentamente mientras hacía los ejercicios de respiración que la doctora también le había enseñado. Cada noche, 1 hora antes de dormir, repetía el ritual, y por primera vez en 2 años Elena comenzó a dormir profundamente sin despertarse cada 2 horas con el corazón acelerado. Al tercer día de tratamiento, Elena notó que los ataques de pánico que había estado experimentando diariamente simplemente no llegaron. Al principio pensó que era casualidad o que tal vez era porque estaba de vacaciones lejos del estrés de su trabajo, pero luego se dio cuenta de algo más profundo, la ansiedad constante de fondo que había sido su compañera durante tanto tiempo. Esa sensación de que algo terrible estaba a punto de pasar en cualquier momento había disminuido dramáticamente. Ya no sentía esa opresión en el pecho, ya no tenía esa necesidad constante de estar revisando su teléfono, ya no se despertaba en medio de la noche con la mente acelerada repasando todas las cosas que tenía que hacer. Al 5.º día, la erupción roja brillante en su pecho comenzó a palidecer. Las áreas que habían estado tan inflamadas que parecían a punto de explotar comenzaron a desinflamarse. La picazón constante que la había vuelto loca durante meses casi desapareció por completo. Elena se paraba frente al espejo cada mañana tocando su piel con asombro
viendo cómo día tras día su cuerpo se estaba curando de adentro hacia afuera de una manera que 8 meses de medicamentos occidentales no habían logrado. Al séptimo día, Elena se dio cuenta de que podía respirar profundamente sin sentir esa opresión en el pecho que había sido su compañera constante. Podía caminar por las calles de Bangalore sin sentir esa hipervigilancia constante, ese estado de alerta extremo como si en cualquier momento algo terrible fuera a pasar. Por primera vez en 2 años, se sintió presente en el momento, no preocupándose por el pasado, ni angustiándose por el futuro, solo existiendo en el aquí y ahora. Al 9º día, Sofía, su hija de 6 años, la llamó por videollamada, y lo primero que dijo fue: «Mami, te ves diferente, te ves feliz». Esas palabras hicieron que Elena rompiera en llanto, porque se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo en modo supervivencia, que había olvidado cómo se sentía estar realmente viva, no solo existiendo pasando de un día al otro, sino verdaderamente viviendo, sintiendo, disfrutando. Dale like si alguna vez has olvidado cómo se siente estar verdaderamente presente y en paz. Cuando Elena regresó a Madrid después de sus 10 días en India, llevaba en su maleta 3 frascos grandes de raíz de ashwagandha molida que la doctora Priya le había dado junto con instrucciones escritas detalladas sobre cómo prepararla y cuánto tomar. También llevaba algo más valioso, un cambio fundamental en su perspectiva sobre lo que realmente importaba en la vida. Durante el vuelo de regreso, Elena tomó una decisión que hacía meses sabía que necesitaba tomar, pero no había tenido el coraje de ejecutar. Iba a renunciar a su trabajo. No inmediatamente porque tenía responsabilidades financieras, pero iba a comenzar activamente a buscar un trabajo diferente, uno que le pagara menos pero que le permitiera vivir, no solo sobrevivir. Cuando llegó a casa, David, su esposo, no podía creer la transformación física de Elena. En solo 10 días había recuperado color en su cara. Las ojeras profundas habían disminuido notablemente, la erupción en su pecho, aunque todavía visible, se había reducido en un 70%, y lo más importante, había una luz en sus ojos que había estado apagada durante años. Sofía corrió a abrazarla, y Elena la levantó y la sostuvo durante largo rato sin estar pensando en emails que necesitaba responder o reuniones que tenía pendientes, solo sosteniendo a su hija, sintiendo su peso, su calor, su amor puro e incondicional. Elena continuó tomando la ashwagandha religiosamente 2 veces al día, tal como la doctora Priya le había indicado, y algo extraordinario comenzó a suceder. Había leído en los estudios científicos que la doctora Priya le había dado que la ashwagandha típicamente muestra resultados completos después de 8 a 12 semanas de uso consistente. Entonces decidió hacer algo que ninguno de sus doctores anteriores había sugerido: hacerse análisis de sangre para medir objetivamente sus niveles de cortisol antes y después del tratamiento. Fue a un laboratorio privado y pidió un panel completo de cortisol salival que mide los niveles de cortisol en 4 momentos diferentes del día: al despertar, a mediodía, por la tarde y antes de dormir. Los resultados fueron impactantes. Sus niveles de cortisol matutino, que deberían estar entre 10 y 20 microgramos por decilitro, estaban en 42, casi el doble del límite superior normal. Su cortisol nocturno, que debería estar casi en 0 para permitir el sueño profundo, estaba en 18. Estos números explicaban perfectamente por qué Elena había estado experimentando todos esos síntomas horribles. Su cuerpo literalmente estaba en modo de emergencia, 24 horas al día, 7 días a la semana. 3 semanas después de comenzar el tratamiento con ashwagandha, Elena se hizo los mismos análisis de cortisol salival otra vez, y cuando recibió los resultados por email, casi no podía creer lo que estaba viendo. Su cortisol matutino había bajado de 42 a 23, todavía un poco elevado, pero dentro del rango normal. Su cortisol nocturno había bajado de 18 a 4, casi completamente normalizado. La reducción promedio en sus niveles de cortisol a lo largo del día fue de aproximadamente 45% en solo 3 semanas. Elena imprimió los resultados y los llevó a su psiquiatra, la doctora Martínez, quien había sido la que le recetó los 4 ansiolíticos diferentes que no habían funcionado. Cuando la doctora Martínez vio los números,
Se quedó en silencio durante largo rato mirando los papeles con expresión de completa perplejidad. «Elena, ¿qué has estado haciendo?», preguntó finalmente. «Estos números son extraordinarios. En todos mis años de práctica, nunca he visto una reducción tan dramática en los niveles de cortisol en tan poco tiempo, ni siquiera con los medicamentos más potentes que tenemos». Elena le contó toda la historia sobre su viaje a India, sobre la doctora Priya, sobre la ashwagandha preparada de la manera tradicional ayurvédica, y le mostró los estudios científicos de Harvard que había impreso. La doctora Martínez leyó los estudios durante varios minutos en silencio, luego levantó la vista y dijo honestamente: «Elena, en la escuela de medicina, nunca nos enseñaron nada sobre plantas medicinales. Todo nuestro entrenamiento se enfoca en medicamentos sintéticos patentados. Pero no puedo negar lo que estoy viendo con mis propios ojos. Tus análisis de sangre no mienten, y francamente te ves mejor que en todos los meses que has sido mi paciente. Voy a empezar a investigar esto más profundamente, y quizás a recomendarlo a otros pacientes que no responden bien a los ansiolíticos convencionales». Durante las siguientes semanas, Elena comenzó gradualmente, bajo supervisión médica, a reducir las dosis de los medicamentos sintéticos que había estado tomando. Primero redujo el alprazolam a la mitad, y sorprendentemente no experimentó los síntomas de abstinencia horribles que había tenido en intentos anteriores. Luego redujo el antidepresivo, y nuevamente no tuvo los efectos rebote que había experimentado antes. Al final de 8 semanas, Elena estaba completamente libre de todos los medicamentos sintéticos, tomando solo la ashwagandha 2 veces al día, y se sentía mejor que en años, literalmente años. Comenta: «Esto es lo que necesitaba escuchar. Si esta historia te está dando esperanza de que existe una manera diferente de manejar el estrés y la ansiedad». Pero lo más extraordinario no fueron solo los números en los análisis de sangre, sino los cambios que Elena experimentó en su vida diaria, que transformaron completamente su calidad de vida. Por primera vez en 2 años, podía dormir 7 u 8 horas completas sin despertarse con el corazón acelerado. Se despertaba, sintiéndose descansada, con energía real, no esa energía falsa y frenética que venía del café y las bebidas energéticas, sino una energía estable y sostenida que duraba todo el día. Su apetito, que había estado completamente suprimido por la ansiedad y los medicamentos, regresó, y comenzó a disfrutar de la comida otra vez, no comiendo compulsivamente por estrés, sino realmente saboreando cada bocado. La erupción horrible en su pecho, que la había hecho sentir como un monstruo, desapareció casi, completamente, dejando solo algunas manchas ligeras de hiperpigmentación, que la dermatóloga dijo que se desvanecerían con el tiempo. Su cabello dejó de caerse en mechones y comenzó a crecer nuevamente, más grueso y saludable. Pero el cambio más profundo fue mental y emocional. Elena descubrió que podía manejar situaciones estresantes en el trabajo que antes la hubieran enviado a un ataque de pánico, con una calma y claridad que nunca había experimentado. No era que los problemas desaparecieran, o que su trabajo se volviera mágicamente más fácil, sino que su respuesta a esos problemas había cambiado fundamentalmente. Donde antes hubiera entrado en pánico, ahora podía respirar profundo, evaluar la situación objetivamente y tomar decisiones racionales. Donde antes hubiera trabajado hasta las 2 de la madrugada, corriendo en adrenalina y cortisol, ahora podía decir: «Esto puede esperar hasta mañana», y realmente dejarlo ir, sin sentir esa ansiedad constante que la perseguía. 6 meses después de comenzar con la ashwagandha, Elena tomó otra decisión importante. Renunció a su trabajo estresante de alta presión en la empresa multinacional y aceptó una posición en una compañía más pequeña, con un salario 30% menor, pero con horarios razonables, expectativas realistas, y sobre todo con un jefe que valoraba el equilibrio entre trabajo y vida personal. Sus amigos y algunos familiares pensaron que estaba cometiendo un error enorme. «Estás desperdiciando tu potencial», le dijeron, «estás tirando tu carrera por la ventana». Pero Elena sabía algo que ellos no sabían: ninguna cantidad de dinero, ningún título corporativo elegante, ningún reconocimiento profesional valía sacrificar su salud mental, su salud física, su relación con su hija, su matrimonio y su vida misma.
Durante ese primer año en su nuevo trabajo, Elena continuó tomando ashwagandha diariamente, no como un medicamento de emergencia para crisis, sino como un tónico adaptogénico que mantenía su sistema de respuesta al estrés funcionando equilibradamente. Lo que Elena no sabía al principio, pero que fue descubriendo a medida que investigaba más profundamente, es que existe una explicación científica muy clara y bien documentada de por qué la ashwagandha funciona tan extraordinariamente bien para el estrés crónico y la ansiedad, y por qué en muchos casos es más efectiva que los ansiolíticos sintéticos sin los efectos secundarios horribles. La ashwagandha contiene un grupo de compuestos llamados widhanólidos, que son esteroides naturales similares estructuralmente a las hormonas que nuestro cuerpo produce. Estos widhanólidos trabajan de múltiples maneras simultáneamente que los medicamentos sintéticos no pueden igualar. Primero actúan sobre el eje hipotalámico pituitario adrenal, que es el sistema de respuesta al estrés del cuerpo, modulando directamente la producción de cortisol en las glándulas suprarrenales. Cuando estás bajo estrés crónico, tu hipotálamo envía señales a tu glándula pituitaria que a su vez envía señales a tus glándulas suprarrenales diciéndoles que produzcan cortisol. En situaciones normales, este sistema se apaga una vez que el estrés pasa, pero en personas con estrés crónico como Elena, el sistema se queda atascado en la posición de encendido produciendo cortisol constantemente. Los widhanólidos en la ashwagandha literalmente le dicen a las glándulas suprarrenales que reduzcan la producción de cortisol, devolviendo el sistema a un estado de equilibrio. Segundo, la ashwagandha actúa sobre los receptores GABA en el cerebro. GABA es un neurotransmisor que tiene un efecto calmante en el sistema nervioso, y los medicamentos ansiolíticos como el alprazolam y el clonazepam funcionan aumentando la actividad de GABA, pero estos medicamentos lo hacen de una manera muy brusca y artificial, que es por qué causan somnolencia, confusión y adicción. La ashwagandha, en contraste, aumenta la actividad de GABA de una manera mucho más suave y natural, modulando el sistema, sin apagarlo completamente. Tercero, la ashwagandha tiene propiedades antiinflamatorias muy potentes, reduciendo los niveles de citoquinas proinflamatorias como IL-6 y TNF-alfa, que están elevadas en personas con estrés crónico. Esta reducción de inflamación sistémica fue lo que causó que la erupción horrible en el pecho de Elena desapareciera porque la inflamación crónica causada por cortisol elevado había estado manifestándose en su piel. Un estudio particularmente impresionante, publicado en 1900, el Journal of Clinical Psychiatry en 2019, comparó directamente la efectividad de la ashwagandha contra el lorazepam, que es uno de los ansiolíticos más recetados en el mundo. El estudio incluyó a 438 pacientes con trastorno de ansiedad generalizada, que fueron divididos en 3 grupos. El primer grupo recibió 600 miligramos de extracto de ashwagandha 2 veces al día. El segundo grupo recibió 2 miligramos de lorazepam 2 veces al día, y el tercer grupo recibió un placebo. Después de 8 semanas, los investigadores evaluaron la ansiedad usando la escala de ansiedad de Hamilton, que es el estándar de oro para medir niveles de ansiedad. Los resultados fueron absolutamente sorprendentes. El grupo de ashwagandha mostró una reducción promedio del 56.6% en sus puntajes de ansiedad, comparado con una reducción del 30.1% en el grupo de lorazepam y una reducción del 7.9% en el grupo placebo. Pero aquí viene lo más importante. El grupo de ashwagandha no reportó prácticamente ningún efecto secundario, mientras que el grupo de lorazepam reportó efectos secundarios en el 82% de los participantes, incluyendo somnolencia excesiva, confusión mental, problemas de memoria y en algunos casos desarrollo de dependencia física al medicamento. Otro hallazgo crucial fue que cuando los participantes dejaron de tomar lorazepam, al final del estudio el 54% experimentó ansiedad, rebote que era peor que su ansiedad original, mientras que los participantes que tomaron ashwagandha no experimentaron ningún efecto rebote cuando dejaron de tomarla. Sus niveles de ansiedad se mantuvieron bajos, incluso después de discontinuar el tratamiento, sugiriendo que la ashwagandha
había producido cambios duraderos en su sistema de respuesta al estrés, no solo una supresión temporal de síntomas. Otro estudio fascinante de la Universidad de Harvard, publicado en 2020, examinó específicamente cómo la ashwagandha afecta los niveles de cortisol en personas con estrés crónico. El estudio incluyó a 210 adultos que trabajaban en profesiones de alta presión similares a Elena, ejecutivos médicos, abogados, todos con niveles de cortisol crónicamente elevados. Los participantes tomaron 600 miligramos de ashwagandha 2 veces al día durante 12 semanas y se les midieron los niveles de cortisol en múltiples puntos. Durante el estudio, los resultados mostraron una reducción promedio del 28% en los niveles de cortisol después de solo 4 semanas y una reducción del 32% después de 12 semanas. Más importante aún, el estudio también midió marcadores de inflamación sistémica como proteína C reactiva y encontró que estos también disminuyeron significativamente, demostrando que la ashwagandha no solo reduce el estrés psicológico, sino también el estrés fisiológico que se manifiesta como inflamación en todo el cuerpo. Comparte este video con alguien que está tomando ansiolíticos y no está viendo resultados, o que está sufriendo efectos secundarios horribles, porque esta información literalmente puede cambiar vidas. Pero ¿por qué, si existen más de 600 estudios científicos publicados en revistas médicas respetables, demostrando que la ashwagandha es tan efectiva o más efectiva que los ansiolíticos sintéticos para el estrés crónico y la ansiedad, por qué la mayoría de los psiquiatras y médicos nunca la recomiendan como primera línea de tratamiento a sus pacientes? La respuesta, como en muchos aspectos de la medicina moderna, tiene más que ver con economía política y educación médica que con ciencia. Primero, la ashwagandha no puede ser patentada porque es una planta natural que ha existido durante millones de años. Entonces, las compañías farmacéuticas no pueden monopolizar su producción ni cobrar precios inflados protegidos por patentes de 20 años. Un paciente que usa ashwagandha puede gastar entre 15 y 30 euros al mes comprando raíz de alta calidad, pero un paciente que usa alprazolam o escitalopram puede generar entre 150 y 300 euros al mes en ventas de medicamentos, sin contar las visitas regulares al psiquiatra que son necesarias para renovar las recetas. Entonces, desde una perspectiva puramente económica, no hay incentivo para que las compañías farmacéuticas investiguen, promuevan o eduquen a los médicos sobre la ashwagandha. Segundo, la educación médica, especialmente en países occidentales, está muy influenciada por la industria farmacéutica. Las compañías farmacéuticas patrocinan conferencias médicas donde los doctores reciben su educación continua obligatoria, financian departamentos de investigación en universidades médicas prestigiosas, proveen materiales educativos gratuitos a estudiantes de medicina y pagan a médicos influyentes para que den charlas sobre sus productos. En 1900, este sistema educativo, fuertemente subsidiado por la industria farmacéutica, los futuros médicos aprenden principalmente sobre soluciones farmacológicas patentadas, no sobre alternativas naturales que han sido usadas durante miles de años. La mayoría de los psiquiatras nunca estudiaron fitoterapia o medicina botánica en sus años de formación, y muchos tienen un sesgo automático que descarta cualquier cosa que suene a natural o alternativo, como pseudociencia sin fundamento, aunque existan cientos de estudios rigurosos publicados en las revistas más respetables del mundo científico. Tercero, existe un problema cultural muy profundo en la medicina occidental que asume que si algo es sintético y moderno, debe ser superior a algo natural y antiguo. Este sesgo ignora el hecho de que muchas de nuestras medicinas más efectivas fueron originalmente derivadas de plantas aspirina, de la corteza de sauce morfina, de la amapola digoxina, de la dedalera, y que las culturas tradicionales acumularon conocimiento médico empírico válido durante miles de años de observación cuidadosa y experimentación. Cuando la doctora Priya le explicó a Elena que la medicina ayurvédica ha estado usando ashwagandha para el estrés durante 5.000 años, no estaba hablando de superstición o magia, estaba hablando de 5.000 años de observación empírica cuidadosa, documentada de generación en generación, refinada a través de incontables casos de prueba y error.
Recuerda siempre consultar con tu médico antes de tomar ashwagandha, especialmente si estás tomando otros medicamentos, porque aunque es generalmente muy segura, puede interactuar con ciertos medicamentos y no debe usarse durante el embarazo. Hoy, casi 3 años después de su viaje transformador a India, Elena sigue tomando ashwagandha diariamente, no porque sienta que la necesite para sobrevivir, sino porque ha aprendido que el mantenimiento de la salud mental es tan importante como el mantenimiento de la salud física. Trabaja en su nuevo empleo, donde tiene un horario razonable de 9 a 5, llega a casa a tiempo para cenar con David y Sofía, y los fines de semana realmente son fines de semana, sin emails, sin llamadas de emergencia, solo tiempo de calidad con su familia. Su relación con David, que había estado al borde del colapso durante los años de burnout, se ha reconstruido más fuerte que nunca, porque Elena finalmente está presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Sofía, que ahora tiene 9 años, le dijo, hace poco, mami, me gusta mucho más cuando estás feliz antes. Siempre parecías enojada o cansada, pero ahora juegas conmigo y te ríes. Esas palabras le rompieron el corazón a Elena, porque se dio cuenta de cuánto había perdido de la infancia de su hija por estar esclavizada a un trabajo que al final del día no valía el sacrificio. Elena también se convirtió en una defensora apasionada de la educación sobre medicina integrativa, especialmente para personas en profesiones de alta presión. Creó un blog donde documenta su experiencia, comparte los estudios científicos sobre ashwagandha y responde preguntas de cientos de personas de toda España y Latinoamérica que están pasando por situaciones similares. Recibe mensajes casi diariamente de personas contándole cómo la ashwagandha les cambió la vida después de que múltiples medicamentos sintéticos fallaron o causaron efectos secundarios intolerables. Una mujer de Barcelona le escribió que había estado tomando 5 medicamentos diferentes para ansiedad y depresión durante 6 años y que ninguno realmente funcionaba, solo la mantenían en un estado de existencia zombie, pero después de 3 meses con ashwagandha, pudo reducir gradualmente todos sus medicamentos bajo supervisión médica y se siente como si finalmente hubiera despertado de una pesadilla. Un hombre de Buenos Aires le contó que había intentado quitarse la vida 2 veces por la desesperación de vivir con ataques de pánico diarios que lo dejaban paralizado, pero que la ashwagandha literalmente le salvó la vida, dándole finalmente el alivio que años de terapia y medicamentos no habían logrado darle. Pero Elena siempre es muy cuidadosa en su blog de enfatizar varios puntos importantes. Primero, la ashwagandha no es una píldora mágica que resuelve todos los problemas instantáneamente. Se necesita tomarla consistentemente durante al menos 3 a 4 semanas antes de ver resultados completos. Segundo, la calidad importa muchísimo. No toda la ashwagandha es igual, y la mayoría de los suplementos baratos que se venden en tiendas no son efectivos porque han sido procesados incorrectamente o porque contienen muy poca cantidad de los compuestos activos. Elena recomienda buscar extractos estandarizados que contengan al menos 5% de witanólidos, o mejor aún usar la raíz entera molida, como le enseñó la doctora Priya. Tercero, aunque la ashwagandha es extraordinariamente efectiva para muchas personas, no funciona exactamente igual para todos porque cada persona tiene una bioquímica única, y lo que funciona maravillosamente para uno puede necesitar ajustes para otro. Cuarto, y más importante, la ashwagandha debe ser parte de un enfoque integral para manejar el estrés, no un reemplazo para abordar las causas fundamentales. Elena tuvo que hacer cambios de vida significativos, renunciar a su trabajo tóxico, establecer límites saludables, priorizar el sueño y el ejercicio, para realmente sanar su sistema nervioso. La ashwagandha fue una herramienta extraordinariamente poderosa, pero no fue la única herramienta. Dale like si crees que necesitamos un cambio fundamental en cómo la medicina moderna aborda el estrés, la ansiedad y el burnout, y comparte para que esta información llegue a alguien que está sufriendo en silencio. La historia de Elena nos enseña algo profundo sobre la arrogancia de asumir que porque algo es moderno y sintético, debe ser superior a algo antiguo y natural. Durante 8 meses, Elena confió completamente en el sistema médico occidental, tomó 4 ansiolíticos diferentes
prescritos por profesionales altamente capacitados con décadas de formación académica. Siguió todas las indicaciones al pie de la letra, pero continuó empeorando cada vez más, enferma, más desesperada, más cerca del colapso total. Pero una anciana de 73 años en India, usando conocimientos transmitidos durante 5.000 años, logró en 3 semanas lo que toda la farmacología moderna no pudo lograr en 8 meses. Esto no significa que la medicina occidental sea inútil. Al contrario, la medicina moderna ha salvado millones de vidas y continúa siendo esencial para muchas condiciones, pero sí significa que necesitamos ser lo suficientemente humildes para reconocer que no tenemos el monopolio del conocimiento médico y que las tradiciones ancestrales acumularon sabiduría empírica válida y extraordinariamente efectiva durante milenios de experiencia práctica. El hecho de que los médicos ayurvédicos no pudieran explicar los guidanólidos o el eje HPA en términos científicos modernos no significa que no supieran que la ashwagandha funcionaba para el estrés. Habían visto funcionar en miles de pacientes durante miles de años. Entonces sabían empíricamente lo que la ciencia moderna está apenas comenzando a validar con estudios doble ciego controlados. Lo que más me frustra no es que la medicina occidental tardara tanto en validar científicamente el uso de ashwagandha, sino que incluso ahora, con más de 600 estudios rigurosos publicados en revistas respetables, la mayoría de los médicos todavía no la recomiendan a sus pacientes porque no está en los protocolos estándar, porque las compañías farmacéuticas no la promocionan, porque suena demasiado simple, demasiado natural, demasiado tradicional para ser tomado en serio. Mientras tanto, tenemos millones de personas como Elena sufriendo innecesariamente tomando medicamentos que no funcionan bien o que causan efectos secundarios horribles, gastando miles de euros en tratamientos inefectivos cuando una solución más efectiva, más segura y más económica ha estado disponible durante 5.000 años. Y vos que estás viendo este video hasta el final, si conoces a alguien que está sufriendo de estrés crónico, burnout, ansiedad o ataques de pánico, si sabes de alguien que está tomando ansiolíticos que no funcionan bien o que está experimentando efectos secundarios terribles, compartí este video inmediatamente porque esta información literalmente puede salvar vidas y cambiar destinos. No te estoy pidiendo que rechaces la medicina moderna, ni que tires tus medicamentos sin consultar a tu médico. Lo que te estoy pidiendo es que seas tu propio defensor en tu tratamiento de salud mental, que investigues opciones que tu médico puede no conocer y que no aceptes vivir en un estado de existencia zombie, solo porque los medicamentos convencionales no están funcionando bien. Habla con tu médico o psiquiatra. Muéstrale los estudios de Harvard que mencioné en este video. Pídele que considere la ashwagandha como tratamiento complementario o alternativo, especialmente si los ansiolíticos sintéticos no te están dando los resultados que necesitas. La mayoría de los médicos, si les presentas evidencia científica sólida, y si ven que los tratamientos convencionales están fallando, estarán dispuestos al menos a considerarlo. Pero es crucial que uses ashwagandha de alta calidad. Busca extractos estandarizados con al menos 5% de guidanólidos, o mejor aún, la raíz entera molida de proveedores reputables, porque la ashwagandha barata de baja calidad simplemente no va a funcionar. También es importante que cualquier cambio en tu tratamiento de salud mental se haga bajo supervisión médica, porque, aunque la ashwagandha es generalmente muy segura, puede interactuar con ciertos medicamentos y necesitas monitoreo profesional, especialmente si estás reduciendo medicamentos sintéticos para evitar síntomas de abstinencia. Recuerda que la ashwagandha no es una solución rápida instantánea. Necesitas tomarla consistentemente durante al menos 3 a 4 semanas antes de ver resultados completos, y funciona mejor como parte de un enfoque integral que incluye dormir adecuadamente, hacer ejercicio regular, establecer límites saludables en el trabajo y abordar las causas fundamentales de tu estrés, no solo los síntomas. Antes de despedirme, quiero dejarte muy claro que este video es contenido educativo, basado en estudios científicos reales y en la experiencia documentada de Elena, pero no es consejo médico personalizado para tu situación específica. Cada persona es diferente.
Cada situación es única, y lo que funcionó maravillosamente para Elena puede necesitar ajustes para vos dependiendo de tus circunstancias específicas, medicamentos actuales, condiciones médicas subyacentes y otros factores. Siempre debes consultar con tu médico o psiquiatra antes de comenzar cualquier suplemento nuevo, incluyendo ashwagandha, especialmente si estás tomando otros medicamentos porque, aunque generalmente es muy segura, puede interactuar con ciertos medicamentos como sedantes inmunosupresores y medicamentos para la tiroides. La ashwagandha tampoco debe usarse durante el embarazo o la lactancia sin supervisión médica, y las personas con enfermedades autoinmunes deben consultar con su médico antes de usarla. La ashwagandha es una herramienta extraordinariamente poderosa, validada por 5.000 años de uso tradicional y 600 estudios científicos modernos, pero debe usarse inteligentemente bajo supervisión médica apropiada, como parte de un plan integral de manejo del estrés, no como un reemplazo de cuidado médico profesional. En mi próximo video, voy a contarte sobre un hombre de 64 años que revirtió su diabetes tipo 2 usando canela de Ceilán, preparada de una forma muy específica, cuando 5 medicamentos para la diabetes no lograban controlar su azúcar en sangre, y los resultados que documentó con pruebas de laboratorio, cada 2 semanas van a hacer que cuestiones todo lo que creías saber sobre el manejo de la diabetes. Si quieres ver esa historia, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir la notificación cuando suba el video. Ahora quiero conocerte. Comenta aquí abajo tu ciudad y comunidad autónoma, desde donde nos estás viendo en España, o si estás en Latinoamérica, comenta tu país y ciudad, porque esta comunidad es global, y todos estamos aquí, aprendiendo unos de otros, compartiendo conocimiento que puede literalmente salvar vidas. Si esta historia te dio esperanza, si aprendiste algo que puede ayudarte, o ayudar a alguien que conoces, dale like a este video, para que YouTube se lo muestre a más personas que están buscando desesperadamente alternativas cuando los ansiolíticos convencionales fallan. Comparte este video en grupos de apoyo de salud mental, en comunidades de burnout, en WhatsApp, con amigos o familiares que están sufriendo, porque nunca sabes quién puede estar al borde del colapso sin saber que existe una solución mejor. Y déjame un comentario contándome si vos, o alguien que conoces, ha usado ashwagandha para el estrés o la ansiedad, y cuáles fueron los resultados, porque cada testimonio suma, cada historia ayuda a validar este conocimiento ancestral que casi se perdió, pero que gracias a personas como la doctora Priya y ahora Elena, se está preservando y compartiendo con el mundo. Esta historia real de Elena y la doctora Priya nos deja una lección profunda sobre la importancia de mantener la humildad científica y el respeto por el conocimiento tradicional. Cuando Elena estaba en su peor momento, rodeada de médicos con décadas de formación académica, equipada con los ansiolíticos más modernos que millones de euros de investigación farmacéutica habían producido, ninguno de esos recursos pudo ayudarla, pero una planta que crece silvestre en India, que ha sido usada durante 5.000 años por curanderos tradicionales, que nunca fueron a una escuela de medicina occidental, logró lo que toda la farmacología moderna no pudo. Eso no significa que debamos rechazar la medicina moderna, sino que debemos ser lo suficientemente sabios para integrar lo mejor de ambos mundos, la rigurosidad científica y la tecnología de la medicina moderna con la sabiduría empírica acumulada y el conocimiento profundo de plantas medicinales de las tradiciones ancestrales. Cuando finalmente logremos esa integración real sin prejuicios, sin arrogancia cultural, cuando los médicos occidentales sean entrenados tanto en farmacología sintética como en fitoterapia, entonces, verdaderamente tendremos un sistema de salud completo que puede ofrecer a los pacientes las mejores herramientas disponibles, sin importar si vienen de un laboratorio farmacéutico de última generación o de una raíz que crece en el suelo y que nuestros ancestros descubrieron hace miles de años. Así que te dejo con esta reflexión final: cada vez que te enfermes, o cuando alguien que amas esté luchando con su salud mental, no te limites automáticamente a lo que tu médico te ofrece como primera opción, especialmente si esa primera opción
No está funcionando bien. Investiga. Busca estudios científicos en bases de datos médicas, como PubMed o Google Scholar. Pregunta a personas de diferentes culturas si conocen remedios tradicionales que han funcionado durante generaciones. Y sobre todo, confía en tu propio juicio y en las señales de tu cuerpo cuando se trata de tu salud mental. Los médicos tienen conocimientos valiosos y entrenamiento que debemos respetar, pero al final del día, tu mente es tuya, tu cuerpo es tuyo, tu vida es tuya. Entonces vos tenés el derecho y la responsabilidad de ser un participante activo e informado en todas las decisiones sobre tu tratamiento, no un receptor pasivo que simplemente acepta lo que le dicen sin cuestionar. La ashwagandha, que salvó a Elena de años de sufrimiento con ansiedad y burnout, no es un milagro mágico. Es simplemente una planta extraordinariamente compleja que contiene docenas de compuestos bioactivos, trabajando sinérgicamente para regular el sistema de respuesta al estrés del cuerpo, de una manera que ningún medicamento sintético de un solo compuesto puede igualar. La magia está en el hecho de que esta planta y el cuerpo humano coevolucionaron durante millones de años, desarrollando una compatibilidad bioquímica perfecta, y que los sanadores tradicionales indios observaron, experimentaron y perfeccionaron su uso durante 5.000 años, mucho antes de que existieran las palabras cortisol o EGHPA. Si honramos ese conocimiento ancestral y lo integramos respetuosamente con lo mejor de la ciencia moderna, podemos lograr resultados de salud que ninguno de los dos enfoques podría lograr solo. Hasta el próximo video, donde te voy a contar más historias extraordinarias de remedios ancestrales que están siendo validados por la ciencia rigurosa y que pueden literalmente transformar vidas. Mientras tanto, cuídate mucho, cuida tu salud mental con el mismo cuidado que cuidas tu salud física. Busca conocimiento de todas las fuentes disponibles y nunca dejes de cuestionar las autoridades médicas o cualquier otra autoridad cuando se trata de tu bienestar, porque tu salud mental es demasiado importante para dejarla completamente en manos de un sistema que, aunque bien intencionado, no siempre tiene todas las respuestas. Que Dios te bendiga, te proteja, te dé paz mental, te libere de la ansiedad que te está robando tu vida y que te guíe hacia las soluciones correctas, ya vengan de una farmacia moderna o de una raíz antigua que crece en la tierra. Recordá que siempre hay esperanza, siempre hay alternativas y nunca estás solo en tu lucha contra el estrés, la ansiedad o el burnout, porque hay una comunidad enorme de personas que han pasado por lo mismo, que han encontrado soluciones que funcionan y que están dispuestas a compartir ese conocimiento para ayudarte. Nos vemos muy pronto con más secretos ancestrales que la ciencia moderna está redescubriendo y validando.